Vamos avanzando con Tele 13 Digital PM. La Superintendencia de Salud notificó a 6 ISAPRES, Banmédica, Vida 3, Nueva Más Vida, Cruz Blanca, Consalud y Colmena, para hacer modificaciones a sus planes presentados. La única que no necesitó hacer cambios fue Esencial, ya que comenzó a operar el 2022 y todos sus contratos están bajo la tabla única de factores. Queremos analizar el tema y esta decisión con David Debrot, analista de Economía en Salud de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, David? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. David, ya ha trascendido parte de lo que es la decisión de cada una de las ISAPRES, ¿no? Y lo que llama inmediatamente la atención es que el alza de precios va desde un tope de 42.000 pesos, esto es por UF, pero lo sacamos rápidamente, un poquito más de 42.000 pesos, pero la variación parte en 9.000 pesos. O sea, hay diferentes decisiones por ISAPRE respecto de sus afiliados. En ese sentido, ¿cuál es el análisis que hacen en una primera instancia? A ver, estos son los primeros impactos que tiene la implementación de la ley corta. Cuando este tema se discutió, hubo múltiples hipótesis respecto de cuáles iban a ser los efectos y la verdad es que ya estamos viendo en términos concretos que lo que se planteó que iban a ser una rebaja generalizada producto de la implementación de estos fallos, en definitiva se está transformando en un alza para un número bastante considerable de personas que ya en esta oportunidad, esta es la segunda alza, ¿no es cierto? Porque hay que entender de que hace alrededor de un mes, un poco más, se provocó el primer ajuste que tenía que ver con que ningún precio podía estar por debajo del 7% de la cotización legal. Ahora viene esta segunda alza y hay que recordar que estas alzas van a aplicarse de manera extraordinaria hasta el año 2027. Por lo tanto, este tema está recién partiendo. Sí, a ver, contexto, digamos, para nuestros televidentes, porque eventualmente no pueden necesariamente estar siguiendo la discusión, que además es bastante técnica. El contexto tiene que ver con la superintendencia, ¿no? Que decide aprobar los planes de pago y ajuste, básicamente, para 6 de estas 7 ISAPRE. Nace todo esto del fallo de la Corte Suprema que está relacionado con ajustar los contratos y llegar a la tabla única de factores. Y aquí viene la pregunta, David, porque en el fondo se autoriza estos cambios porque se habla de una suerte de impacto financiero en las ISAPRES. Yo no sé si para ti existe ese impacto financiero primero y si esto se suple o, en este caso, con las alzas, hay mitigación de ese impacto financiero. Sí, bueno, efectivamente aquí hay un tema de contexto que es difícil explicar en poco tiempo, pero Sí, es muy los técnico. fallos de la Corte, los dos fallos de la Corte, primero el de tablas de factores y después el de prima GES, lo que hacen en definitiva es bajar los precios que las personas pagan por los planes, ¿ya? Instruirle a las ISAPRES que los bajen. Y además generan una deuda porque estas rebajas se debiesen haber producido años atrás. Entonces, las ISAPRES contraen una deuda con las personas y además hacia adelante tienen ingresos más bajos porque tienen que reducir los precios. Lo que hizo la ley corta fue concentrarse en el fallo de tablas de factores y permitirle a la ISAPRES tener equilibrio financiero a pesar de implementar esa rebaja y a pesar de pagar esta deuda. Ese equilibrio se logra sobre la base de que se les permiten aumentos extraordinarios de los precios de los planes. Entre paréntesis, en rigor, la primera alza ocurrió en marzo de este año 2024. Fue discutida en el marco de la ley de reajuste del sector público el año pasado en diciembre, se implementó en marzo y esa ya fue una alza extraordinaria por sobre la regulación de la alza. Después vino ahora en septiembre este tema de que ningún precio, ningún plan podía estar tarificado por debajo del 7%, que es la cotización obligatoria, entendiendo de que al reducirse los precios producto de la adopción de la tabla única, algunos planes quedaban por debajo. En la ley dice ninguno puede quedar por debajo, por lo tanto hay un ajuste hacia arriba y ahora se implementan esta alza.
¿Por qué son distintas entre ISAPRES? Porque la situación financiera de cada ISAPRE es muy distinta, Ya, porque las tablas de factores que aplicaba cada ISAPRE también son distintas y otra serie de consideraciones. ya. Entonces, David, si entiendo bien, y gracias por el contexto, porque de verdad que es difícil. Técnicamente es muy difícil, cuesta entenderlo, hay que acercarse a varios conceptos. Pero, ¿tú sientes de alguna manera, si entendí bien, sobre todo la última parte de tu explicación, de que sirve esto o se toman este tipo de decisiones para mitigar el impacto financiero de la ISAPRE? Sin duda que sí, o Ya. sea, el espíritu de la tramitación del proyecto de ley corta fue compatibilizar de alguna manera, ¿no es cierto?, el que las ISAPRES implementaran los fallos, ¿ya? Y eh, trataran de tener algún equilibrio financiero. Ahora, como estas cosas son extraordinariamente complejas, porque una ley no se puede poner en el caso de cada contrato y de cada persona, Ujú. el que logren ese equilibrio financiero es un problema muy a nivel micro de micro decisiones, porque si a una persona le suben el precio, esa persona puede decidir cambiarse a otra ISAPRE o irse al FONASA. Entonces, no es que esté garantizado el equilibrio financiero. Sí. ¿Sabes, David, por qué te lo pregunto? Porque, a ver, cuando yo creo que a ti te pasa cuando conversas en una mesa, en alguna fiesta, en alguna reunión, da lo mismo en la conversación, que cuando uno empieza a hablar de la ISAPRE inmediatamente dices, ¿cómo suben? ¿Por qué siguen subiendo con las utilidades que tienen? Entonces cuesta explicar aquello del impacto financiero que se producen por decisiones legales, digamos, ahí se metió mucho la superintendencia, se ha tratado de explicar y por eso para mí era necesario tener aquella certeza de un experto, digamos, cuando tú, yo estoy seguro que te ha pasado, bueno, y si no te lo pregunto, digamos, cuando tienes que explicar eso, a ver, la ISAPRE efectivamente han tenido utilidades y siempre las han tenido, pero también hay un impacto financiero con este tipo de decisiones, ¿cómo bajas esa información? Bueno, a ver, es que aquí hay una cuestión que es bien compleja. Ujú. Cuando hay de por medio fallos judiciales, ¿no es cierto?, que se basan en criterios jurídicos, eh, yo tengo dos alternativas. O hago que se implementen, y eso habría sido, ¿no es cierto?, una situación sin ley corta. Lo más probable es que hubiesen quebrado todas las ISAPRES, porque los, los fallos no se basan en una premisa de equilibrio financiero Sí, de la empresa. Lo que le imponen es un criterio de justicia respecto de las alzas que hubo o la implementación de una tabla de factores que discriminaba con los precios. Pero por este otro lado, ¿no es cierto?, al aplicar, digamos, un criterio de equilibrio financiero, de alguna manera contradice los fallos, porque lo que las personas esperaban de los fallos es que le bajaran los precios de los planes. Eso es así lo que las es, personas esperaban. Y lo que están teniendo en la es práctica, un en alza. la gran mayoría, por cierto, deben haber casos donde el precio le bajó. Por ejemplo, si yo tenía un contrato donde había solo mujeres y solo mujeres en edad avanzada, lo más probable es que el precio que tengan actualmente sea más bajo. Pero eso son una cantidad menor de contratos respecto de la gran cantidad donde lo más probable es que le suban. ¿Por qué? Porque hay que compensar esas bajas que están ahí y además pagar la deuda. Hay que recordar de que las ISAPRES, si bien no lo van a hacer en un periodo corto, se les dio hasta un plazo de 13 años para pagar esa deuda, pero tienen que pagar una deuda. Entonces, también estas alzas contribuyen a financiar ese pago de deuda que tienen que hacer. Solo por, si usted se acerca a este tema, digamos, está escuchando nuestra conversación y se pregunta cuáles son las alzas que se han informado, porque insisto, esto trasciende, seguramente va a ser confirmado por la misma superintendencia luego. Tiene que ver con Colmena, que supera los 9.000, son 9.260 pesos. El alza Banmédica, 15.332. Con Salud, 29.563, Cruz Blanca 36.024 y Vía 3 42.049 pesos. Nos falta, era una que la tengo por acá, que era Nueva más vida. Nueva Más Vía, exactamente. Muchas gracias, David. Exactamente, que quedaría pendiente. Y es parte de lo que se está informando. David, al cierre, respecto a lo que significa la discusión de la ISAPRE.
la agenda corta, la discusión respecto a esto. ¿Sientes que hay algún tema que está quedando fuera que es relevante o cómo se está abordando no es la forma en la que eventualmente se está pensando en finalmente el afiliado, el paciente, la persona que es parte de este grupo, de este universo de quienes son parte de la ISAPRE? Sí. Mira, solamente acotar una cosa, esos montos son montos por persona Sí, mensuales, por lo tanto, si toda la alguien tiene un razón. contrato de 4 o 5 personas, Tiene toda hay la que razón. multiplicarlo por esos Exactamente, el valores. personal. A Sí. ver, en el marco de la ley corta se estableció un artículo transitorio que obligaba, ¿no es cierto?, al gobierno a presentar un proyecto de ley que mejorara el sistema ISAPRE. Eso ya ocurrió, el gobierno ya presentó un proyecto de ley que apunta principalmente al tema de las preexistencias y por lo tanto se inicia una discusión que yo creo que no va a ser simple, creo que además en un contexto electoral como el que estamos ahora, pero Muy además complejo, después sí. con la discusión presupuestaria, va a ser difícil que avance rápido. Pero ahí está una parte. Y lo otro es que en este proyecto de ley que se presentó en octubre, el gobierno se compromete a presentar otro proyecto de ley, dice en las próximas semanas, sobre el sistema público. Y yo creo que la gran deuda hace mucho tiempo es entrar en una reforma profunda del sistema público, porque ahí es donde se concentra más del 80% de la población y creo que ahí debiera estar la mayor cantidad de energía. Claro, se suele decir, digamos, si vamos a hablar de ISAPRE, hablamos también de FONASA, de alguna manera. David Debrot, analista de Economía en Salud de la Universidad de Santiago, gracias por el tiempo, por la explicación y por el contexto de esta noticia que evidentemente es bien sonada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti también.